Continuamos en esta conversación con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Capítulo Venezuela, una organización no gubernamental que se dedica a hacer seguimiento y monitoreo de la corrupción en el país. En el segmento anterior, Mercedes le había planteado por qué es tan tardía la institucionalización de la lucha contra la corrupción en los estados modernos. Bueno, esa es una pregunta que nosotros siempre nos hacemos porque luchamos todos los días para que eso sea más rápido. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los elementos de mayor, de más reto para nosotros? Mira, son varios y depende del país. En el nuestro, el mayor obstáculo es precisamente la estructura del Estado y en particular la que está en manos del Ejecutivo Nacional, que es la mayoría del Estado, como todos sabemos. En Venezuela la falta de separación de poderes es una de los elementos de mayor riesgo de corrupción, ya que el Ejecutivo y el partido de gobierno, al dominar de tal manera el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, impide, limita la Contraloría Externa, autónoma, independiente, y además impide que haya externos que tengan, aunque tengamos derecho, como está previsto en la Constitución, tengamos posibilidades de acceder a la información mínima para que eso ocurra. Esto lo que causa, además de mucha opacidad, es un aumento sustancial de la impunidad, donde vemos que hay casos de corrupción que se tapan porque se paga o se presiona para que no haya investigación o para que la investigación sea solapada por otros temas o se acuse a personas desviando la atención de lo sustancial. No hay información sobre el resultado de los grandes casos de corrupción que todos hemos sufrido, que hemos visto que el país ha sufrido en los últimos años y que han impactado la vida de todos nosotros. Casos como las medicinas que se compraron vencidas, de los alimentos que se dejaron podrir o vencer en los puertos venezolanos, la cantidad de gastos que se han hecho en obras porque se han pagado 2 y 3 veces y no se han culminado, no se han terminado. En este momento nosotros estamos ante un caso inédito. El mundo sabe que una empresa muy importante como es Odebrecht pagó 98 millones de dólares al Estado venezolano, al funcionarios del Estado venezolano para acceder, para que le fueran otorgadas esas obras, 32 contratos, de las cuales 11 obras todavía están sin culminar, y el Estado venezolano está lento. La fiscal ha estado haciendo algunas cosas, nosotros la verdad esperamos que la fiscal avance, pero todo esto nosotros lo sabemos porque la empresa se acogió a delación premiada afuera y porque los fiscales de Brasil avanzaron sustancialmente y lograron poner en prisión con sentencias firmes a los dueños de la empresa. El Estado se siente atrapado, se siente amenazado cuando hablamos de corrupción, cuando se le señala. El Estado venezolano no ha sido capaz de dar de verdad, de levantar la bandera de la lucha contra la corrupción, salvo algunos mensajes en algunos momentos estratégicos o salvo la captura de alguna persona menor en algunos cargos de baja importancia. El caso es que los venezolanos tampoco, lamentablemente, vemos la corrupción como un gran problema. Nosotros estamos viendo en los últimos estudios que la corrupción está muy por debajo en los temas de preocupación, cuando si cualquiera que se siente a hablar contigo entiende claramente que la corrupción es la base de los problemas que tenemos en salud, en alimentación, en seguridad, en educación, en SAIME, en pasaporte, en todo. ¿Por qué no hay condena por parte de la sociedad del flagelo de la corrupción? Bueno, porque creo que ha pasado que el ciudadano venezolano no confía en que pasando por un trámite formal, normal, va a obtener el permiso que quiere, va a obtener la recompensa por el esfuerzo de su trabajo. Siente que la institucionalidad es el enemigo. Y como no se siente parte del Estado, se siente que tiene que luchar contra el Estado para sobrevivir, y eso pasa, pues, la verdad, mucho. Para conseguir una cama en un hospital tienes que luchar contra las fuerzas de la inercia, de la ineficiencia. Para conseguir medicamentos
es un drama. Para obtener un pasaporte no lo tienes y la gente dice que si no pago no me lo dan. Entonces, Pero también para las empresas. quiere decir, y perdón que la interrumpa, quiere decir entonces que en el pasado, cuando había democracia, el venezolano entendía que la corrupción era inherente a la democracia, pero ahora que no la hay, ¿lo sigue siendo? Sí, yo creo que los venezolanos, en lo que nosotros hemos estudiado, sentía que la corrupción era un facilitador. Obtener un contrato de una empresa pasaba por ver si conozco a alguien en el ministerio o en el cargo público que me pueda ayudar para estar de primero en la evaluación de ese contrato, o obtener información privilegiada para presentar una mejor propuesta o llegar primero a donde haya que llegar. Entonces era como un facilitador y de hecho eso tiene un nombre, académicamente se llama, le dicen corrupción administrativa, corrupción administrativa funcional. Le dicen, ¿por qué? Bueno, porque en algunos sectores hay gente que se escuda, hace como esos reencuadres psicológicos buscando excusas para obtener el beneficio pasando por encima de los demás. Si yo voy a participar en una licitación y tengo información privilegiada, tengo más chance. Si yo voy a participar en una licitación, pero además la persona que está dentro es amiga mía, tengo más chance. Si le vaya a pagar para obtener un beneficio en la evaluación, pues entonces aún tengo más chance. No se confía en que el proceso va a darle la licitación al que tenga la mejor oferta, ¿no? Perdón, termine la idea. Es que como tenemos un delay, no alcanza cuando voy a entrar con la siguiente pregunta. Sí, esa era la pregunta, esa era la idea, ¿no? Que los venezolanos desconfiamos tanto del Estado que siempre encontramos una razón para saltarnos la norma, ¿no? Desde el año existe realidad. Desde el año 2010, el índice de percepción de corrupción que presenta Transparencia Internacional ha ubicado puntualmente a Venezuela siempre con una calificación negativa. De hecho, en el informe que ustedes han presentado, el informe sobre el año 2016 que presentaron en enero pasado, pues tiene 17 puntos sobre 100, la peor calificación de América Latina. Este índice que viene siendo publicado desde el año 1995, ¿qué efectos tiene para el Estado venezolano y para la sociedad? Pero por otra parte también genera curiosidad saber qué metodología y qué solidez y qué transparencia respalda a este informe para saber que no es además un informe que puede estar amañado o mucho peor que pueda atender a cierto tipo de intereses. Este pudiera al menos ser el argumento del gobierno. Sí, bueno, pues a diferencia de lo que dice el ciudadano Diosdado Cabello, que dice que yo hago el informe aquí en mi oficina con una gente de unos partidos políticos, la verdad es que nosotros en Venezuela no tenemos nada que ver con el informe, eso se produce en Berlín, en la Secretaría de Transparencia Internacional, lo hace un equipo de técnicos y se utiliza una larga lista de indicadores distintos. Para construir el índice se cuenta con datos de 12 estudios distintos. Toda la información está en la página web porque la metodología es compleja porque es un índice compuesto. Para Venezuela, para el dato de Venezuela, se logra obtener 7 calificaciones, o sea, datos de 7 estudios distintos, lo que hace muy robusta la información. Para entrar en el índice, para que un país entre en el índice, tiene que estar por lo menos en 3. Nosotros tenemos 7, estamos en 7 datos distintos. La construcción del índice, como bien lo dice, es un índice de percepción. Y ese índice quiere decir que se le pregunta de diferentes maneras y en diferentes sectores a muestras significativas qué piensan sobre Venezuela, sobre el cumplimiento de las normas, sobre la impunidad, sobre la oportunidad de soborno, sobre el número de extorsiones, bueno, hay una larga lista, el cumplimiento del Estado de Derecho, una larga lista de cosas. Eso nosotros sabemos que es horrible, a mí me da vergüenza porque llevo 14 años trabajando en Transparencia Venezuela y pues cada día salimos peor, entonces es cierto que mi trabajo pues la verdad me cuesta reconocer, pero no avanzamos en esos términos sustanciales.
y tampoco me gusta, pero la verdad es que si tú le preguntas a cualquier venezolano que si piensa que en Venezuela hay corrupción, todo el mundo te dice que sí, y mucha. De hecho, el mismo presidente de la República, a la semana de presentar el índice, pues hizo un llamado a que hay que acabar con la corrupción porque está acabando con la revolución. O sea que es una sensación, es una percepción compartida por todos los venezolanos. Ahora, ¿qué estamos haciendo para luchar contra ella? Que entonces es lo que uno quisiera, que el índice apareciera y se convirtiera en un acicate para impulsar procesos de cambio. Bueno, pues todo lo contrario, ¿no? La información sigue siendo secreta. En Venezuela toda la información pública, a pesar de que es propiedad de los venezolanos, de acuerdo a la ley, la Constitución y los convenios firmados por la República, toda y cada vez más es secreta. Pero es secreta la inflación, es secreta todo, ¿no? Nos quedan segundos para finalizar el programa. En este contexto, y le pido por favor una respuesta concreta, en este contexto en el cual además hay una hoja trazada que es el Plan de la Patria, la ley del Plan de la Patria que no hay que perder de vista. Y ya usted a lo largo de esta conversación ha venido destacando el rol fundamental que debe jugar la concientización de los efectos de la corrupción de modo individual y sobre el bien colectivo. ¿Qué puede hacer el ciudadano para evitar las retaliaciones que pueden ejercerse desde diversas instancias del Estado que están siendo en este momento controladas por el gobierno? Dos cosas muy importantes. Tenemos el poder en nuestras manos de denunciar lo que vemos y de denunciar con seguridad, porque varias organizaciones tienen programas de protección de denunciantes. Transparencia Venezuela tiene una aplicación, se llama Dilo Aquí, lo pueden bajar en su teléfono o entran por internet, y nosotros tenemos un equipo de abogados dedicados a atender y a acompañar a las personas que quieran denunciar. Nosotros protegemos la identidad de los denunciantes porque en el 90% de los casos la gente no quiere que se sepa quién es el que está denunciando, pero vamos con esos casos hasta el final. En este momento tenemos una gran campaña con el SAIME por el tema del pasaporte y de identificación y el derecho a la identidad, pero tenemos campañas de todo tipo. Tenemos un programa detrás de la corrupción en la policía. Tenemos muchos programas importantes y estamos atendiendo todos los casos, desde los grandotes como Odebrecht hasta el más pequeño de un policía que quiera cobrarte por comerte un semáforo, no cobrarte la multa, sino cobrarte el soborno. ¿Y el otro punto? La otra gran herramienta es conocer tus derechos y saber qué es lo que tienes que exigir y a quién. Empezando por ese gobierno local, ese gobierno regional, esa entidad que tienes al lado, el dispensario, el barrio adentro, la oficina policial. Esos son entes públicos y nosotros tenemos que empezar a decir no al soborno, no querer ser los vivos, no pasar por encima de los demás, y saber que en la medida en que sabemos nuestros derechos y protegemos los de los demás, vamos a empezar a construir un país distinto. Muchísimas gracias a Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, por haber compartido con nosotros en esta edición del programa. Será hasta la próxima por Noti Minuto y Telecaribe.